Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal para otro misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo aquí y no me habías visto antes, hola, soy Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales cada semana. Así que si crees que eso es algo que te gustaría seguir viendo, por favor suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre un caso resuelto de Australia. Cuando un joven desapareció una noche de septiembre de 2007, su familia angustiada actuó de inmediato para buscarlo. Presentaron un reporte y la policía inició la búsqueda rápidamente. Por los hechos previos a su desaparición, rápidamente se sospechó de una persona cercana como responsable. Y a medida que la investigación continuaba, esta persona fue descubierta en varias mentiras que había dicho, convenciendo cada vez más a todos de que era culpable. Probablemente culpable de asesinato, aunque no se encontró ningún rastro del joven. Pero luego, años después del crimen, el acusado finalmente reveló información sobre dónde podrían encontrarse sus restos. Pero a pesar de llevar a la policía al lugar, ¿lo creerías? Hasta el día de hoy, él nunca ha pasado tiempo en prisión. Debido básicamente a vacíos legales, ya que pudo llegar a un acuerdo con los fiscales, este presunto asesino pudo quedar en libertad y escapar de la justicia. Así que para el caso de esta semana vamos a retroceder más de 17 años hasta septiembre de 2007 en Sydney, que obviamente es la capital del estado de Nueva Gales del Sur, en Australia. Este es Matthew John Leverson, o Matt como lo llamaban sus amigos y familiares. Matt Leverson nació el 12 de diciembre de 1986, por lo que tenía 20 años. Cuando ocurrió el caso, sus padres eran Mark y Faye Leveson, y Matt era uno de 3 hijos varones. Matt era el hijo del medio, con un hermano mayor, Peter, y uno menor, Jason. Y desafortunadamente, realmente no pude encontrar mucha información en línea sobre los primeros años de Matt, su crianza. Hasta donde sé, tuvo una infancia feliz y normal con su familia. Quiero decir, sus padres, Mark y Faye, parecían ser los padres más encantadores que cualquiera podría desear, para ser honesta. Eran amables y cariñosos y realmente adoraban a su hijo, Mateo. Lo describían como alguien divertido, lleno de vida, brillante, creativo y considerado. Su madre, Faye, describió cómo Mateo siempre pensaba mucho en los regalos que compraba para los cumpleaños y la Navidad de las personas. Siempre buscaba el regalo perfecto para los demás. Ella decía que él te daría hasta su camisa si la necesitabas. Mateo prefería el morado y disfrutaba la música. En su adultez temprana solía disfrutar 1 o 2 cócteles afrutados. Era muy popular y tenía muchos amigos. Cuando ocurrió este caso, trabajaba en un call center, donde otra vez era muy popular y querido por sus colegas. Su jefe lo valoraba mucho. Mateo también era abiertamente gay. Él salió del closet como gay poco antes de este caso, y sus seres queridos lo apoyaron mucho. Fuentes afirman que sus padres le dieron amor incondicional. Para ellos, su sexualidad no importaba, siempre y cuando él fuera feliz. Y Matt también tenía una relación. El año anterior a que ocurriera este caso, a principios de 2006, conoció y empezó a salir con un hombre llamado Miguel Atkins, quien trabajaba como guardia de seguridad. También fue electricista, creo. Y digo que se conocieron en 2006 porque fue cuando se vieron en persona, pero en realidad los dos se conocieron en línea 2 años antes. En 2004 empezaron a chatear en un sitio de citas en línea para personas gay, se llamaba Gay Matchmaker. Y sí, durante 2 años su relación se mantuvo en línea, solo chateaban por internet. Y me imagino que esto probablemente tenía algo que ver con el hecho de que había una diferencia de edad muy, muy grande entre Matt y Michael Atkins. Verás, en 2007, cuando ocurrió este caso, como sabemos, Matt tenía 20 años y su novio, Michael Atkins, tenía 45 años. Era 25 años mayor que Matt, era lo suficientemente mayor como para ser el padre de Matt. Lo que significa que cuando empezaron a hablar por primera vez en el sitio web de citas en línea, Michael Atkins tenía alrededor de 42 años y Matt solo tenía 17 años. Era un niño y este hombre de 42 años le hablaba en un sitio de citas, manipulándolo, llamémoslo como es. Esto fue manipulación. Ahora, no sé si los padres de Matt, Mark y Faye estaban al tanto de esto en ese momento. Supongo que no.
Y no puedo imaginar que estuvieran muy contentos con esta relación cuando conocieron por primera vez a Miguel Atkins. Cuando él y Mateo se conocieron en persona y comenzaron a salir en 2006, aunque sucedió esto, la relación avanzó y Mateo terminó mudándose con Miguel. Vivía en un departamento en el suburbio de Cronulla, Sydney. Ambos solían ir juntos al gimnasio y hacer cosas. Salían con los amigos de Mateo y disfrutaban salir, beber y asistir a fiestas y antros. Y esto usualmente también implicaba que los dos consumieran drogas juntos. Específicamente, usualmente consumían gamma-hidroxibutirato y éxtasis. Ahora, no quiero decir que Matt empezó a consumir drogas por culpa de Michael Atkins. No puedo hacer esa suposición porque ninguna de las fuentes que encontré en mi investigación afirmó que ese fuera el caso. Pero, considerando el hecho de que, ¿sabes? Matt era solo un adolescente cuando se conocieron y empezaron una relación. Y Miguel Atkins era un hombre mucho mayor, así que es probable que Matt haya estado muy influenciado por Atkins. Así pasa con las relaciones con gran diferencia de edad, ¿no? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces puede haber ese tipo de desequilibrio de poder. Particularmente, me imagino que en este caso, donde de nuevo Matt ni siquiera había llegado a la adultez cuando tuvieron su primer contacto. Pero independientemente de la diferencia de edad, está claro que esta no era una relación buena ni saludable en absoluto. Los artículos afirman que Atkins era una pareja muy posesiva y controladora que, cito, asfixiaba a Matthew. Incluso un artículo afirmó que Atkins podía ser físicamente abusiva con Matt. Aparentemente se volvió violenta con él en al menos 2 ocasiones distintas. Parece que Atkins también intentaba aislar a Matt de su familia de alguna manera. Faye Leverson, madre de Matt, comentó que Atkins no disfrutaba asistir a eventos familiares de Matt. Y mencionó señales de alerta. Había señales de advertencia en su relación que los padres de Matthew, Mark y Faye notaron en los meses previos a esta cueva. Faye podía notar que las cosas no estaban bien entre su hijo y Michael Atkins. No creo que ella pudiera decir que estaba mal, pero recordaba cómo cada vez que veía a su hijo Matt en los meses anteriores, sus abrazos se volvían cada vez más fuertes. Cada vez que veía a su mamá, la abrazaba más fuerte y por más tiempo. Casi como si Matt supiera que algo podría pasar, que algo podría sucederle a él. Lo que nos lleva a septiembre de 2007, específicamente al domingo 23 de septiembre de 2007, el día en que la vida de la familia Leverson cambió trágicamente para siempre. Eran las primeras horas de la mañana del 23 de septiembre. Y esa noche, Matt Leverson, de 20 años, y su novio Michael Atkins, de 45 años, habían estado de fiesta como solían hacerlo. Fueron a Ark Night Club, uno de sus lugares habituales para salir de fiesta. Estaba ubicado en la calle Flinders, en el suburbio de Darlinghurst, en Sydney. Fueron al club con algunos de sus amigos. Bebían alcohol y consumían drogas, como de costumbre. Poco después de las 2 a.m., Matt y Miguel salieron del club. Fueron vistos en las cámaras de seguridad saliendo y se dirigieron de regreso a casa, a su departamento en Cronulla, lo cual fue claramente decisión de Miguel. Él decidió que ambos regresarían a casa a las 2 a.m. Lo sabemos por los mensajes de texto que Mateo le envió a un amigo después de irse. Él describió cómo estaba molesto con su novio porque lo estaba haciendo salir del club cuando Mateo quería quedarse un poco más. Parte de su mensaje decía, cito, «Él me está llevando a casa y no me deja quedarme». En otro mensaje, a su amiga escribió, «Él debe dejar de pensar solo en sí mismo. Está solo ese talent». Así que sí, es obvio que Matt estaba molesto con Miguel esa noche. Probablemente los dos habían discutido. Y resulta que estos mensajes de texto que Matt le envió a su amiga fueron lo último que alguien supo de él. Él envió estos mensajes alrededor de las 3:20 de la mañana y fueron los últimos que enviaría en su vida. Después de estos mensajes, ya no hubo más actividad en su celular y Matt Leverson, de 20 años, nunca volvió a ser visto ni escuchado. Parece que, después de enviarlos, simplemente desapareció sin dejar rastro. 2 días después de la desaparición de Matt, el martes 25 de septiembre de 2007, Matt debía presentarse a trabajar. Tenía un turno en el centro de llamadas donde trabajaba y simplemente nunca se presentó. No se puso en contacto con el centro de llamadas para avisarles que no iría.
Por eso, los empleadores contactaron a los padres de Matt, Mark y Faye Leverson. Llamaron a Mark y Faye y simplemente les avisaron que, ya sabes, Matt no se había presentado. Estaban preocupados por él. Así que, por supuesto, lo primero que hicieron Mark y Faye fue intentar contactar de inmediato al novio de su hijo, Michael Atkins. Sin embargo, él no contestaba el teléfono. Los Leverson seguían llamando y dejando mensajes de voz, pero él no respondía ni devolvía las llamadas. Bueno, eventualmente sí lo hizo. Tras varias llamadas sin respuesta, Michael Atkins contactó a los Leverson y confirmó que Matt estaba desaparecido. Simplemente se fue del departamento repentinamente el domingo por la tarde y no ha vuelto. Y Atkins afirmó que no tenía idea de dónde estaba ahora. No parece que Atkins estuviera muy preocupado en absoluto, aunque no parecía muy inquieto de que su novio aparentemente hubiera desaparecido. No alertó a las autoridades ni nada por el estilo. Mark y Faye lo hicieron el 25 de septiembre de 2007, 2 días después de ver por última vez a Matt. Sus padres contactaron a la policía y reportaron la desaparición de su hijo de 20 años. La policía inició una investigación sobre la desaparición de Matthew Leverson. Y obviamente una de las primeras personas con las que los detectives querían hablar era la pareja de Matt, Michael. Necesitaban una declaración de él sobre la última vez que vio a Matthew y su versión fue la siguiente. Como sabemos, el domingo 23 de septiembre, Matt y Michael habían estado de fiesta yendo a clubes en las primeras horas de la mañana en el Ark Nightclub. Salieron del club a las 2 a.m. y volvieron al departamento de Michael en Cronulla. Y según Michael, pasaron el resto de ese domingo solo en casa, relajándose. Realmente no estaban haciendo mucho. Michael dijo que solo fue un día normal. Estaban descansando viendo la tele y Michael dijo que de hecho terminó quedándose dormido en el sofá mientras veían la tele. Y que cuando despertó, Matt simplemente ya no estaba en el departamento, no había dejado una nota ni nada diciendo a dónde iba, simplemente se fue. Y Michael no tenía idea de a dónde se había ido su novio, ni dónde estaba ahora, ni por qué no había regresado a casa. Michael comentó que sí le mandó un mensaje de texto a su novio para saber dónde estaba, pero no obtuvo respuesta y eso fue todo. Su historia. No parece que realmente haya hecho ningún esfuerzo por localizar a su pareja desaparecida, la persona que supuestamente amaba. Y así que, naturalmente, la policía y los padres de Matthew estaban muy escépticos sobre la declaración de Michael Atkins. No creyeron esta historia ni por un minuto, y rápidamente se encontró evidencia que solo reforzó esta creencia para ellos, evidencia que atrapó a Michael Atkins en una mentira. Solo 2 días después de que Matt fue reportado desaparecido, el 27 de diciembre encontraron su auto. Su Toyota Corona fue hallado aparentemente abandonado en este parque de Sutherland, al sur de Sydney, a poco más de 5 millas de su casa. Lo cual sí, como dije, solo aumentó la sospecha para todos. Si Matt se fue voluntariamente, ¿por qué dejaría su auto? Seguramente lo necesitaría, ¿no? Y la sospecha solo creció cuando la policía realmente revisó el interior del vehículo. Una de las primeras cosas que observaron fue el hecho de que el gran estéreo de Matt, que casi siempre guardaba en la cajuela de su auto, ya no estaba. No estaba ahí, pero la policía después lo encontró en la cochera del edificio de departamentos donde Matt vivía con Atkins. Pero algo más preocupante, algo que se encontró en el vehículo en la cajuela, fue un recibo. Ahora, este recibo era de una tienda Bunnings. Bunnings es como una ferretería de bricolaje en Australia, creo. Y la fecha y hora en este recibo era poco después del mediodía, el 23 de septiembre de 2007, el mismo día que Matt desapareció. Mostraba que alguien había ido a Bunnings ese día y había comprado tanto cinta adhesiva como una azada. Es una herramienta manual que se usa para cortar y cavar, similar a una piqueta. Ansiosos por saber quién compró estos artículos, la policía fue a Bunnings. Obtuvo las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese domingo y las revisaron. Y vieron nada menos que a Miguel Atkins en la tienda ese día, comprando la cinta adhesiva y el azadón, lo cual fue muy interesante considerando eso. En su declaración inicial no mencionó el hecho de que había ido a Bunnings, como sabemos. Él afirmó que se quedó en el departamento todo el día, fue un día tranquilo en casa, se quedó dormido en el sofá viendo la televisión. Pero este video de las cámaras demostraba que mentía. Él había mentido sobre sus movimientos el día que Matt desapareció. ¿Y por qué? ¿Por qué mintió?
Y lo más importante, ¿por qué compró estos artículos? ¿Para qué necesitaba una azada y cinta adhesiva? El mismo día en que su novio desapareció, quiero decir, no se ve bien, ¿verdad? Para la policía y la familia de Matt, esto solo les confirmó que probablemente algo malo le había pasado a Matt. ¿Estaba Miguel Atkins usando estos objetos para deshacerse de su cuerpo o algo así? ¿Armado? Con la evidencia de las cámaras, la policía confrontó a Miguel Atkins. Le dijeron que habían encontrado el auto abandonado de Mateo, que habían encontrado este recibo de Bunnings y que tenían imágenes de las cámaras de seguridad de él comprando una azada y cinta adhesiva el día que Mateo desapareció. Y le pidieron que explicara eso, que explicara por qué había ido allí, por qué había comprado esos artículos. Y su respuesta básicamente fue simplemente negar que era él. Sus palabras fueron, no creo que haya sido yo. Literalmente lo captaron en cámara y él solo lo negaba. Ahora no fui yo. No sé quién es esa persona, pero no soy yo. Para conseguir más pruebas, la policía acudió a los padres de Mateo, Marcos y Fabiola. Leverson. Por supuesto, los Leverson estaban encantados de ayudar a la policía en su investigación, porque estaban tan desesperados por respuestas, desesperados por encontrar a su hijo y traerlo de vuelta a casa. Así que la policía les preguntó si estarían dispuestos a básicamente usar un micrófono oculto y enfrentarse a Miguel Atkins ellos mismos. Bueno, no enfrentarlo directamente. Querían que actuaran de manera muy amable, amistosa y solidaria con él y solo ver si él revelaba algo, que le contara algo más sobre la desaparición de su hijo que no hubiera dicho a la policía. Y luego, por supuesto, eso quedaría grabado a través del micrófono oculto y efectivamente Miguel Atkins lo hizo, con el micrófono puesto. Los Leverson fueron al departamento de Miguel. Empezaron a conversar con él sobre Mateo, la mamá de Mateo. Fay incluso le dio un abrazo a Miguel para que se sintiera relajado. Con la esperanza de que él ofreciera información, comenzaron a hacerle preguntas sobre la desaparición de su hijo. Y durante esta conversación, Miguel Atkins en realidad admitió ante Marcos y Fay Leverson que le había mentido a la policía. Él admitió que sí, que era él en la tienda Bunnings. Él había comprado la cinta y la azada ese día, pero afirmó que solo compró la azada porque planeaba cavar y crear un huerto en su patio trasero, cosa que, por cierto, nunca hizo. Supuestamente compró esta azada porque quería hacer este jardín y luego nunca lo hizo. Así que, de nuevo, Miguel Atkins fue atrapado en una mentira y la policía estaba segura de que él tenía algo que ver con la desaparición de Mateo Leverson. Realmente creían que había juego sucio involucrado aquí, así que fue arrestado. Fue arrestado el 5 de agosto de 2008, casi un año después de la desaparición de Mateo, sospechoso de asesinato. Me imagino que la razón por la que tardaron tanto en arrestarlo fue porque el cuerpo de Mateo no había sido encontrado. Como dije, la policía cree firmemente que aquí hubo juego sucio, que tristemente lo más probable es que Mateo Leverson haya sido asesinado por su novio, pero después de meses y meses de búsqueda no habían encontrado su cuerpo. Pero a pesar de esto, de nuevo, como dije, en agosto de 2008 la policía siguió adelante y arrestó y acusó a Miguel Atkins de asesinato. Y fue a juicio el año siguiente, en septiembre de 2009, en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, habiéndose declarado no culpable. Sin embargo, desafortunadamente, este juicio no resultó como la policía y la familia Leverson esperaban. Por supuesto, un juicio por asesinato sin cuerpo es increíblemente difícil de procesar para probarle a un jurado, más allá de toda duda razonable, que una persona es culpable. Porque en ausencia de un cuerpo la fiscalía depende principalmente de pruebas circunstanciales y tristemente eso es exactamente lo que ocurrió en este caso. Sí, la fiscalía tenía pruebas de que Miguel Atkins había mentido sobre su historia, sobre sus movimientos. El día que Mateo desapareció había grabaciones de cámaras de seguridad comprando artículos sospechosos en Bunnings. Pero para el jurado, eso simplemente no fue suficiente, no era una prueba lo suficientemente sólida para demostrar que él le había hecho algo a Mateo. Y así, al final de su juicio, que duró 6 semanas, Miguel Atkins fue declarado no culpable de asesinato. Fue absuelto por el jurado y también fue absuelto del cargo menor de homicidio involuntario. Y así se fue como un hombre libre. Aunque la mayoría pensaba que era un asesino a sangre fría, quedó en libertad. Si era un asesino, ya no importaba, había sido declarado no culpable.
Investigué en Google sobre las leyes de doble incriminación en Nueva Gales del Sur, Australia, y son muy similares a las de Inglaterra y Gales. La doble incriminación impide que alguien sea juzgado 2 veces por el mismo delito, salvo que aparezcan nuevas pruebas contundentes. Pruebas que la policía no tenía la primera vez durante el primer juicio. Así que, a pesar de haber sido absuelta, teóricamente Atkins podría ser juzgada por asesinato de nuevo en el futuro, pero nuevamente en ausencia de un cuerpo. El caso probablemente se caería en la corte por falta de pruebas sólidas. Así que Michael Atkins quedó libre. Aparentemente muy pronto volvió a su estilo de vida de fiestas, saliendo, bebiendo y consumiendo drogas. No parecía importarle en lo más mínimo que su novio, de nuevo, el hombre al que supuestamente amaba, seguía desaparecido. Eso solo ya parece indicar culpabilidad, ¿no crees? Porque si realmente fuera inocente, si de verdad no tuviera nada que ver con la desaparición de Mateo, ¿no estaría igual de desesperado que la familia de Mateo por saber qué le había pasado? Pero simplemente no lo estaba, no le molestaba otra vez. Una vez que fue absuelto, volvió a su antigua vida de beber y salir de fiesta, y creo que se mudó a Brisbane. Pero a pesar del veredicto de no culpable, la familia de Mateo, sus padres, Marcos y Fabiola, no estaban dispuestos a rendirse. Creo que después de la absolución de Miguel, la investigación policial sobre la desaparición de Mateo básicamente se cerró. Porque, realmente no había mucho que pudieran hacer ahora. Su principal sospechoso en el caso había sido declarado no culpable. No tenían ningún otro sospechoso, así que el caso estaba, sí, efectivamente cerrado. Pero no estaba cerrado para los Leverson, porque Matt seguía desaparecido, su cuerpo seguía desaparecido. Los Leverson no tenían ilusiones de que su hijo probablemente estaba muerto. Era poco probable que siguiera vivo tras tantos años desaparecido. Así que para ellos lo más importante ahora era encontrar su cuerpo y darle sepultura. Y tal vez encontrar su cuerpo podría significar que la investigación policial se reabriría y que Atkins podría ser juzgado por segunda vez. Así que los Leverson comenzaron a realizar sus propias búsquedas de su hijo, literalmente por su propia cuenta. Y Fay salía con detectores de metales y palas y empezaban a cavar en la tierra en busca de los restos de su hijo. Decidieron comenzar su búsqueda en Sutherland, en la misma zona donde se encontró el auto de Matt. Y poco a poco iban ampliando la búsqueda. Y Faye Leverson describió cómo muchas veces mientras buscaban simplemente miraban alrededor y lloraban, pensando ¿por dónde demonios empezamos? Y me imagino que también lloraban por lo horrible de esta situación. De verdad, piénsalo bien. Estos padres salían a buscar el cuerpo de su propio hijo porque no sabían qué más hacer. Eso era todo lo que podían hacer tras cerrar el caso. Es horrible, ¿no crees? Totalmente desgarrador. Como mencioné, no iban a rendirse y querían recuperar a su hijo. A pesar de que eran plenamente conscientes de que las posibilidades de poder encontrar sus restos por sí mismos eran increíblemente bajas. Pero Mark Leveson dijo en un documental que vi sobre este caso que, aunque sí sabían que sus posibilidades de encontrar a Matt eran de menos de 1 en 1.000.000, no era 0. Así que siguieron adelante. Buscaron y buscaron, y buscaron cualquier rastro de él. Buscaron años tras su desaparición, excavando en parques y áreas boscosas de Sydney. Pero trágicamente no tuvieron suerte, nunca encontraron los restos de su hijo. Ahora, 7 años completos después de que Matthew Leveson desapareciera en 2014, su caso fue reabierto efectivamente por la Unidad de Casos sin Resolver de Sydney. Aparentemente, la policía recibió una pista de que ahora podrían encontrar pruebas nuevas y contundentes contra Michael Atkins, lo que podría resultar en que él fuera juzgado de nuevo por el asesinato de Matt. Desafortunadamente, esto no llevó a nada. Fue un callejón sin salida, sin nuevas pruebas. Sin embargo, la reapertura del caso llevó a que los nuevos detectives asignados a la investigación, junto con la familia Leveson, solicitaran al forense estatal que concediera una investigación forense sobre la presunta muerte de Matthew. Esto fue en 2015. Ahora, para quienes no lo sepan, una investigación forense es básicamente una investigación sobre las circunstancias que rodean la muerte de una persona cuya causa de muerte es desconocida y sigue sin estar clara. Como sabemos, el caso de Mateo se había estancado. La policía realmente no tenía nada con qué avanzar. Consideraron que esta investigación forense podría aportar nuevas pistas al caso, especialmente sobre su principal sospechoso, Miguel Atkins.
Si hubiera una investigación forense sobre el caso de Mateo, eso significaría que Atkins tendría que asistir y básicamente ser interrogado bajo juramento. Y quizás durante esto la policía podría atraparlo y sí, obtener algunas pistas nuevas, nueva información. Y sorprendentemente, el forense en realidad concedió esta solicitud para que hubiera una investigación. Digo sorprendentemente porque fue la primera vez en la historia de Nueva Gales del Sur que se hizo una investigación forense tras un veredicto de no culpable en un caso. Así que esto fue algo enorme. La investigación se realizó en 2016, 9 años tras la desaparición de Mateo, periodo en que Miguel Atkins fue interrogado intensamente durante 5 días. Y él continuó manteniendo la misma historia que dio años antes, que Mateo simplemente se fue un día y que él no tuvo nada que ver con su desaparición. Durante la investigación, Miguel Atkins mencionó que creía que Mateo quizás se mudó a Tailandia, pero no sabía la razón. Por supuesto, él estaba tan perdido como los demás sobre el paradero de Mateo, si seguía vivo o ya había fallecido. No mostró ni una pizca de cuidado o simpatía hacia la familia Leveson. Realmente fue tan insensible como siempre lo había sido. Según la sección 61 de la ley del forense, nada de lo que Miguel Atkins dijera en la investigación podrá usarse en su contra en futuros procesos penales. Así que básicamente él tenía inmunidad ante cualquier proceso penal basado en el testimonio que diera durante la investigación. Aparte del perjurio, él podría ser procesado por perjurio si se demostraba que había mentido en algún momento durante la investigación. Estaba siendo interrogado bajo juramento y mentir en esa situación es delito. Eso es perjurio. Y Miguel Atkins lo sabía al entrar a la investigación, sabía que podía ser procesado por perjurio y aún así eligió mentir. Durante sus contrainterrogatorios, lo atraparon en varias mentiras diferentes que había dicho a lo largo de la investigación. Lo descubrieron en contradicciones, se había contradicho constantemente, y él lo admitió. Mientras lo cuestionaban durante su contrainterrogatorio, admitió que había hecho varias declaraciones contradictorias. Y esto le presentó a la policía una oportunidad. Aunque todavía no podía ser acusado de asesinato debido a la falta de pruebas nuevas y contundentes. La policía podía acusar a Michael Atkins de perjurio, lo que en Nueva Gales del Sur implica hasta 10 años de prisión. Creo, así que con esto en mente la policía tuvo una idea, un trato que podían ofrecerle a Atkins, para finalmente obtener respuestas sobre dónde estaba Matthew Leverson, dónde estaba su cuerpo. Antes de que se llevara a cabo la investigación, la policía les hizo una pregunta a los padres de Matthew, Mark y Faye Leverson. Les preguntaron si pudieran elegir que una de 2 opciones se hiciera realidad. ¿Cuál escogerían? ¿Elegirían que la persona responsable de la desaparición y muerte de Matthew Atkins enfrentara la justicia? ¿O preferirían que los restos de Matthew fueran encontrados y devueltos a la familia para que finalmente pudieran darle sepultura? Y los Leverson eligieron lo segundo. Preferirían recuperar el cuerpo de Matthew antes que una sentencia de prisión cualquier día. Eso era mucho más importante para ellos. Así que, con esto en mente y con el permiso de Mark y Faye Leveson, la policía le ofreció un trato a Michael Atkins. El acuerdo era no acusar ni procesar a Atkins por perjurio tras mentir bajo juramento. Sí, y solo si finalmente confesaba lo que realmente había sucedido ese fatídico día de septiembre de 2008. Si confesaba lo que realmente le pasó a Matthew Leverson y les mostraba la ubicación de los restos de Matthew, los términos del acuerdo eran que solo tendría inmunidad si cumplía lo prometido. Si no hallaban el cuerpo de Matt, el trato se anulaba. Sin cuerpo no hay trato. Y él iría a la cárcel por hasta 10 años. Como te puedes imaginar, esto fue muy difícil para los Leverson, tener que aceptar el hecho de que si Atkins aceptaba el trato, probablemente no iría a la cárcel. Porque la otra cosa sobre este trato, otro giro, era que si Atkins les mostraba dónde estaba el cuerpo de Matt, esto no contaría como nueva y contundente evidencia en su contra si fuera juzgado una segunda vez por el asesinato de Matt. Para los Leverson esto era una gran apuesta y una elección casi imposible. Lo describieron como hacer, entre comillas, un trato con el diablo. Pero de nuevo, al final del día, lo que realmente importaba para ellos era que solo querían recuperar a su hijo. Eso era lo que más querían en el mundo, los restos de su hijo, así que la decisión final recaía en Miguel Atkins.
¿Quería aceptar este trato, finalmente revelar la ubicación del cuerpo de Mateo, o prefería arriesgarse a ir a prisión por 10 años por perjurio? ¿Y lo puedes creer? ¿Aceptó el trato? Después de mentir descaradamente durante casi una década entera sobre la desaparición de su novio a cambio de inmunidad, finalmente le dijo a la policía dónde podían encontrar el cuerpo de Mateo Leverson, lo que hizo con sus restos. Atkins confesó que sí, había estado mintiendo todos estos años, que Mateo no simplemente se levantó y se fue esa tarde de domingo. Confesó que, de hecho, murió ese fatídico día en septiembre de 2007 y afirmó que la causa de la muerte de Mateo fue una sobredosis de drogas. Según las noticias, Atkins regresó a casa del Ark Nightclub la madrugada del 23 de septiembre de 2007. Después de tener una discusión porque Atkins quería que se fueran del club, temprano Matt fue a su habitación y él, Atkins, se acostó en el sofá de la sala y se quedó dormido. Y él afirmó que cuando despertó horas después, alrededor de las 9:30 de esa mañana, entró a su habitación y encontró a Matt inconsciente en el suelo. Matt estaba muerto. Y Atkins asumió que había muerto como resultado de una sobredosis accidental de drogas. Como sabemos, ambos habían estado consumiendo drogas en el club nocturno esa noche y Atkins dijo eso. En la parte de la cocina vio una botella que contenía gamma-hidroxibutirato que asumió que Matt había tomado. En vez de intentar reanimación cardiopulmonar para lo que estaba capacitado o llamar a una ambulancia para ayudar a Matt, no lo hizo. Miguel Atkins decidió que iba a ocultar el cuerpo de Mateo y fingir que no tenía idea de lo que le había pasado a su novio. Atkins dijo que entró en pánico y no quiso llamar a las autoridades. No quería contarle a la familia de Mateo lo sucedido porque se sentía responsable. Sabes, él era novio de Mateo y mucho mayor que él. Sentía que era su responsabilidad cuidar de Mateo y él murió de una sobredosis de drogas bajo su cuidado. Él sentía vergüenza. Así que sí, decidió ocultar el cuerpo de Mateo. Como podrás imaginar, mucha gente, incluida la familia de Mateo, no cree esta historia. No creen que Atkins se hubiera tomado la molestia de deshacerse del cuerpo de Mateo si él simplemente hubiera muerto por una sobredosis accidental de drogas. ¿Por qué sentiría la necesidad de ocultarlo si no tuvo nada que ver con su muerte? Pero bueno, volvamos al relato de Atkins. Él dijo que solo mantuvo el cuerpo de Mateo en el departamento durante casi todo ese domingo, hasta más tarde esa noche, cuando finalmente lo trasladó a la cajuela de su auto, el Toyota Corolla de Mateo. Sacó el estéreo de Mateo, lo puso en el garaje y colocó el cuerpo de Mateo en la cajuela. Después usó cinta adhesiva para envolver su cuerpo en una sábana y el zapapico que compró en Bunnings. Tomó el cuerpo de Mateo y fue a cavar una tumba. Esperó hasta que oscureció y luego cavó una tumba en el Parque Nacional Real en Sydney. Puso el cuerpo de Mateo en la tumba, lo cubrió con tierra y luego se fue y simplemente continuó su vida como si nada. De manera repugnante, la policía descubrió que después de la muerte de Mateo, Atkins volvió muy rápido al sitio de citas gay, aparentemente solo unas horas después de que Mateo muriera. Compró boletos para esta fiesta de baile gay y lésbica que iba a tener lugar el fin de semana siguiente, y a la que llevó a otro joven gay que creo que solo tenía alrededor de 17 años, así que, de nuevo, estaba buscando chicos muy jóvenes. Y también se descubrió que, creo solo 3 días después, Atkins condujo hasta Newcastle y tuvo relaciones sexuales con otro hombre que conoció en el sitio de citas en línea. Estaba claramente muy angustiado por la repentina muerte de su novio, ¿verdad? Como se acordó, Atkins debió mostrar a la policía dónde estaban los restos de Mateo. En noviembre de 2016, Atkins les dibujó un mapa y fue con la policía al Parque Nacional Real y señaló el área general donde creía que había enterrado a Mateo. Obviamente, siendo más de 9 años después, creo que él tenía problemas para recordar dónde estaba la tumba. Así que la policía organizó una búsqueda a gran escala en esta área y buscaron durante toda una semana, pero desafortunadamente no se encontró nada. No se descubrieron restos y la policía se vio obligada a cancelar la búsqueda, para gran dolor y decepción de la familia de Mateo, por supuesto. La policía hizo una segunda búsqueda en enero de 2017, pero tampoco hallaron restos. Atkins seguía insistiendo en que el cuerpo de Mateo estaba en la zona que él había señalado, solo que aún no lo encontraban.
Así que el 25 de mayo de 2017 comenzó una tercera búsqueda y finalmente 6 días después hubo un avance. El 31 de mayo de 2017 los buscadores descubrieron lo que creían que eran restos óseos debajo de esta palmera, esta palma de col. Y la policía pudo darse cuenta de inmediato que estos eran restos humanos y las pruebas de ácido desoxirribonucleico confirmaron después que estos eran los restos óseos de Matteo Leverson. Finalmente, después de haber estado desaparecido por casi una década entera, el cuerpo de Matteo fue localizado. Su familia finalmente lo tenía de regreso y por fin podían darle sepultura. Ahora, obviamente, debido a que los restos de Matteo eran solo esqueléticos en este punto, no se pudo determinar la causa de muerte. Aparentemente, había algún daño en sus huesos, pero se determinó que eso pudo haber sido causado durante la excavación de su cuerpo. Y así, al final de la investigación forense en diciembre de 2017, la subcoronera estatal, Elena Truscott, emitió un fallo abierto declarando que no había pruebas suficientes para citar. Determinar de manera positiva y con el estándar requerido cómo o por qué murió Matt. Así que no sabemos exactamente qué pasó esa noche. No sabemos si Atkins está diciendo la verdad y que Matt realmente murió por una sobredosis accidental de drogas, o si Atkins en realidad le hizo algo, lo asesinó. Y claro, porque no lo sabemos, Atkins no puede ser acusado de asesinato porque no hay nuevas pruebas contundentes para que vaya a juicio de nuevo. El trato que hizo evitaba que lo acusaran de perjurio u otro delito similar. Me pregunté durante mi investigación de este caso por qué no podía ser acusado de entierro ilegal de un cuerpo o algo así. Solo puedo suponer que eso también era parte de su trato. Su equipo legal se aseguró de que tampoco pudiera ser procesado por eso. Y hasta el día de hoy, Michael Atkins sigue siendo un hombre libre. Nunca ha enfrentado un castigo, nunca ha pasado un solo día en prisión por su participación en la muerte y el entierro de Matthew Leverson, lo cual es una locura, ¿no crees? ¿En serio? Es increíblemente frustrante, ya sabes. Ya sea que él haya matado a Matthew o no, igual lo enterró en una tumba poco profunda y sometió a la pobre familia Leveson a más de 9 años de dolor, angustia y tormento por no saber dónde estaba Matt. Aún así, él no recibiría castigo por eso. Pero la forense estatal, Elaine Truscott, también dijo al concluir la investigación, cito, en última instancia, las mentiras que el señor Atkins dijo durante el curso de su testimonio en la investigación, al igual que las otras mentiras que le dijo a varias personas, incluyendo a la policía. Desde la desaparición de Matt, surgió un considerable grado de sospecha de que el señor Atkins tenía alguna conexión con la muerte de Matt, aparte del hecho de que enterró el cuerpo de Matt. Sin embargo, no se deduce de ese grado de sospecha que yo pueda concluir que el señor Atkins estuvo involucrado en algún acto que haya causado la muerte de Matt. Como mencionamos, la familia de Matt no cree que Matthew haya muerto por sobredosis. Aunque reconocen que no es imposible, simplemente no creen que ese haya sido el caso. Debido al encubrimiento extremo aquí, ¿por qué Atkins haría todo esto para encubrir la muerte de Matthew y mentir durante años y años si no tuvo nada que ver? Simplemente no pueden entender eso. Y ni siquiera puedo empezar a imaginar lo agonizante que es para los Leverson que Atkins siga siendo un hombre libre y que ya no tengan a su hijo. Y de hecho, afuera de la sala del tribunal, al final de la investigación, Mark y Faye Leverson se pararon con una foto de los restos óseos de su hijo. Querían que la gente viera que eso era lo único que quedaba de su hijo, unos huesos. Afuera del tribunal, cuando les preguntaron si hubo justicia, Mark y Faye respondieron de alguna manera pequeña: sí, queríamos ambos, pero Atkins no importaba. Nuestro hijo era lo más valioso para nosotros y sus hermanos. Matthew Leverson, de 20 años, finalmente fue sepultado en marzo de 2018. Al funeral asistió mucha gente y sus padres pidieron que todos llevaran colores brillantes y algo morado, el color favorito de Matt. Como mencioné antes, los restos de Matthew fueron encontrados enterrados en una tumba poco profunda debajo de esta palma Cabbage Tree en el Parque Nacional Real. Así que después de que encontraron a su hijo, Mark y Faye Leverson decidieron volver a plantar este mismo árbol en su jardín trasero. Porque para ellos, Matthew de alguna manera cuidó de ese árbol todos esos años que estuvo enterrado ahí. Y ahora ellos podían cuidarlo por él y atenderlo. De alguna manera lo ven como el árbol de Matthew, lo cual es realmente tierno, y el árbol sigue creciendo en su jardín.
También se esfuerzan por mantener viva la memoria de Matthew, asistiendo a eventos como el Orgullo en Nueva Gales del Sur. Asisten junto con PFLAG, que es un grupo de apoyo entre pares en Australia que ayuda a padres, familias y amigos que tienen a un ser querido que acaba de declararse lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer. Les ofrecen apoyo y educación para que puedan apoyar a su ser querido lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer más con amor y aceptación. ¡Qué padres tan increíbles! Ver fotos de Mark y Faye en los eventos del orgullo con carteles que dicen mamá orgullosa y papá orgulloso. Honestamente me hizo sentir muy emocionada cuando estaba investigando este caso. Fue muy conmovedor y me parte el corazón que solo tuvieran 20 años con él. Para ellos siempre tendrá 20 años. Nunca pudieron ver a su hijo convertirse realmente en adulto, posiblemente casarse, formar su propia familia. Es devastador. Así concluye este caso. Ese es el trágico caso de Matthew Leverson. En verdad es sorprendente. De nuevo, es una locura que Atkins nunca haya enfrentado ningún tipo de castigo real por su papel en esto. Es una locura que haya podido evadir una condena, pero por favor, déjame saber tus pensamientos y opiniones sobre este caso aquí abajo en los comentarios. Me gustaría saber su opinión. También pueden sugerir otros casos para cubrir en el canal. Nuevamente pueden dejarlos aquí abajo en los comentarios o alternativamente pueden usar mi formulario de solicitud de casos que siempre está enlazado en la caja de descripción de cada uno de mis videos.